Los Soprano, junto a Twin Peaks, es tal vez la serie más importante de la historia de la televisión. Es la que popularizó esta forma de hacer cine y le otorgó el prestigio que merecía, además de inspirar a montones de obras similares y definir el formato con el que muchas iban a concebir sus historias en el futuro. Pero ¿por qué es esto? ¿Cómo es que Los Soprano revolucionó la televisión y la forma que tenemos de verla? En este vídeo desglosaré todos aquellos elementos que la hacen tan especial, partiendo desde el fantástico concepto desde el que se desarrolla, pasando por su protagonista, Tony Soprano, su comedia, hasta temas específicos de la serie como el absurdo y la incapacidad de cambiar que hay en la misma. Sin más que agregar, comencemos. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. El concepto desde el que arranca cualquier historia es lo que define su potencial y si la gente se va a quedar a verla. Y el de Los Soprano es fantástico. Un mafioso va a terapia por súbitos ataques de pánico que le dejan en un estado completamente vulnerable en medio de una tensión que involucra a su tío como posible jefe de la mafia, a su madre, que es un poco desagradable, que digamos, y todo esto lejos de la edad dorada de las mafias. A partir de aquí podemos agarrar muchísimo material para desglosar, hacernos preguntas y desarrollar una historia fantástica. Por ejemplo, ¿cómo es la relación de este mafioso con su familia, con sus hijos? ¿Cómo los cría? ¿Cómo les explica que su padre es un mafioso? ¿Qué es lo que lo lleva a ser una persona tan violenta? ¿Por qué una persona tan fuerte como él acaba en este estado tan vulnerable? Además, Tony tiene una hermosa casa, una buena familia, una buena esposa, mucho dinero y el respeto y amor de sus colegas. Y eso nos hace preguntarnos, entonces, ¿por qué es tan miserable? Y esa es la parte más psicológica, más humana de la trama. Pero también tenemos lo onírico, la parte de los sueños, que se combina con esta parte psicológica y desemboca en algo ciertamente freudiano. Una exploración de la relación de este sujeto con su madre y cómo acaba afectando en su día a día. La propia serie, de hecho, nace a partir de ese concepto. David Chase, en el documental referido a él y Los Soprano, habla justamente de que la gente siempre le decía que debería escribir de su madre porque era una persona bastante particular, y de que una vez una compañera de trabajo le dijo que era impresionante que un hombre tan poderoso como él, David Chase ya era ciertamente un nombre dentro de la industria antes de Los Soprano, se hiciera tan pequeño cuando se trataba de su madre. A partir de esta premisa, Los Soprano se dedica a indagar el por qué Tony tiene tanto miedo de su madre, por qué le provoca estos súbitos ataques de pánico. Y dentro de todo esto podemos agregar un cuarto elemento, las convenciones sociales tanto de la época como de la mafia. Tony tiene metido en su cabeza que él debería amar a su madre pese a que su madre es un pedazo de mierda, y también los mayores se quejan bastante de esto, lo juzgan a Tony, le dicen que tiene un problema con autoridad, que es un tipo demasiado orgulloso, lo cual, bueno, es verdad. Y Tony a lo largo de toda la serie tiene ese problema en general de enfrentar el pasado para llevar a su familia hacia el futuro, con consecuencias un poco desastrosas, seamos honestos. Todos estos elementos además le dan una profundidad impresionante a Tony. Podemos empatizar con él, al menos en las primeras temporadas, porque luego ya se va volviendo un monstruo, justamente porque los problemas que tiene no son problemas tan alejados de los que uno mismo tendría. Desde lo psicológico se encuentra afectado por su infancia, conviviendo con una madre narcisista. En el día a día la presión del trabajo puede con él. El miedo a ser juzgado se ve a lo largo de toda la serie presente, hasta que bueno, ya le empieza a dar un poco más igual. Y además un tema del que hablaremos más tarde, que es el existencialismo que hay en la serie. Tony tiene dudas existenciales. Y es una serie que trata de forma brillante lo que es el nihilismo. Esa sensación de que la vida tiene una completa y absoluta falta de sentido. Y si El Padrino podía llegar a ser, digamos, una historia de lealtad y todo eso, pero también una romantización de la mafia, seamos honestos, y Goodfellas mostrar un poco la realidad de la mafia, Los Soprano deja de lado la mafia para mostrar la vida. La mafia es una excusa para que la serie te muestre humanidad pura. Obviamente las partes que tienen que ver con la mafia están bien hechas y son importantes en sí, pero no importa tanto el mundo del crimen, sino cómo eso afecta a sus personajes. Y esa es la parte que me parece más interesante de Los Soprano. Por momentos olvidamos que estamos viendo a mafiosos, a gente que es capaz de partirte las piernas por deberles $100, y estamos ciertamente empatizando con ellos, sintiendo lo que ellos sienten, comprendiendo a Tony, a Christopher, a Carmela, aunque bueno, Carmela no parte las piernas, y toda esta gente que en teoría está muy alejada de nosotros, pero que siguen siendo humanos. incluso siendo sociópatas y psicópatas. Y eso es lo que creo que hace brillante esta serie, es la parte también un poco de comedia, hasta que nos damos cuenta, cuando el drama pega fuerte, de que estas son personas completamente horribles y que no hay nada que glorificar en su estilo de vida. Otra de estas cosas que podemos ver desde el inicio de la serie es el cómo utiliza lo onírico, al igual que por ejemplo lo podía hacer David Fincher con sus películas, las cuales, bueno, digamos que no eran sueños precisamente, pero tienen esa misma sensación que los sueños de Los Soprano, en los cuales nada tiene un sentido lógico, pero sí uno subjetivo y simbólico.
porque el inconsciente ataca esa zona que todo el día intentamos ignorar, esos pensamientos, esos miedos, inquietudes que tenemos y que nunca podemos esquivar mientras estamos, irónicamente, descansando. Hay sueños que se sienten más reales que la propia realidad, y estas secuencias obligan a Tony a enfrentarse a sí mismo, porque si en algo es experto Tony es en esquivar los problemas que tiene, pero lamentablemente siempre le acabarán llegando. Y por último, hay que entender que cuando Los Soprano empezó a transmitirse por la televisión, la gente no veía este medio como una forma de hacer cine en sí. No tenía ni de lejos el prestigio que hoy en día tienen las series de televisión gracias a series como Los Soprano. Los Soprano pavimentó el camino para que existieran series como The Wire, Breaking Bad, Mr. Robot, Vikingos y que se consideraran arte también. De hecho, fue un fenómeno increíble en su época. Todo el mundo comentaba el último capítulo de Los Soprano. Y algo muy impresionante y muy meritorio por parte de Los Soprano es que pese a ser una serie vieja, no se siente vieja en lo absoluto. No se siente mal escrita, con clichés, ni nada. Sí, de vez en cuando hay un efecto de sonido un poco raro y cómico, o alguna transición que te hace notar los años que tiene la serie, aunque esa transición de hecho, digamos que se ve un poco vieja, pero son toques, digamos, cómicos, no te sacan de la serie en sí. Y es increíble que pese a su edad, no solo mantenga el tipo con series más actuales, sino que simplemente sea la mejor. El caso de Los Soprano es un caso muy particular en el cual esa serie que lo revolucionó todo, que fue la primera en tantas cosas, también a su vez es la mejor en todas esas cosas. Y eso le da un mérito increíble a la serie. Hoy en día prefiero seguir reviéndome Los Soprano antes que muchas otras series que van saliendo, porque la profunda sensación de humanidad que tiene esta serie creo que no la tiene ninguna otra. Y claramente Los Soprano no sería la serie que es si no fuera por uno de los personajes más fascinantes, profundos, humanos y carismáticos que se haya visto en la televisión. Personalmente creo que es la mejor actuación que he visto en mi vida, pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Aquí hablaremos específicamente de lo que lo hace tan buen personaje. Tony Soprano es un personaje que si tuviéramos que definir con un leitmotiv sería la vulnerabilidad. En el primer capítulo, en la primera escena, lo primero que le vemos hacer es ver una figura femenina. Tal vez recuerdo de la madre, tal vez otra vez, demostración de su vulnerabilidad. A continuación, habla con una psicóloga de los problemas de su vida que le cuesta mucho abarcar. Y ya desde esta primera escena podemos ver algo que se repetirá en muchas ocasiones a lo largo de la serie: los constantes cambios de ánimo de Tony. Otra cosa que también vale recalcar que James Gandolfini fue excelente al interpretarlos, y por ello mismo quiero abarcar en un vídeo aparte su actuación. Pero siguiendo con el tema, Tony Soprano debe esa vulnerabilidad a su madre y a su padre. De su padre saca la ira, aquel aspecto ciertamente más violento, el rol masculino que se le enseñó desde pequeño, alguien que no tiene problema en engañar a su esposa y en cortarle el dedo a un tipo, y de su madre saca todos esos ataques de pánico que va teniendo a lo largo de la serie. Su madre es la representación última del estrés que sufre, tanto por su trabajo como líder mafioso. Otra cosa muy interesante, la mafia es tratada como si fuera un trabajo aquí, en lugar de algo extraordinario y ajeno al espectador, como por la dificultad de balancear la vida criminal con la familiar. También Tony se la pasa buscando la aprobación de su madre, es un eje central en su vida. Y con todo esto ya establecido se puede crear un personaje tan fascinante y profundo como Tony. Alguien que es capaz de pasar de la negación, a la ira, a la frustración, a la impotencia, todo en una escena de apenas 3 minutos. Que puede ser alguien completamente aborrecible y a la siguiente escena ser alguien con quien empaticemos. Esa cara de James Gandolfini suma muchísimo. Es complicadísimo encontrar un actor que tenga una sonrisa de niño a la vez que una mirada de mafioso cuando quiere. Alguien que pueda ser vulnerable y a los 2 segundos ser intimidante. David Chase dijo en el documental que le dedicaron a James Gandolfini luego de que falleciera lamentablemente en 2013, que tenía una mirada ciertamente triste, que por eso cuando sonreía se sentía especial, era capaz de actuar simplemente con los ojos. Y creo que eso es lo fundamental que podemos notar de Tony en todas sus escenas. El personaje está tremendamente bien escrito, pero la presencia de Gandolfini lo lleva a ser algo más simplemente. Un personaje que verdaderamente cobra vida y que cuando uno ve a James Gandolfini en otras películas, en fotos o en lo que sea, no piensa que es James Gandolfini, piensa que es Tony Soprano. Al igual que pasa con muchísimos personajes de la serie, pero como los propios actores de la serie lo admiten, Los Soprano no sería Los Soprano si no tuviera James Gandolfini. Él era el que le daba
alma a la serie. También cabe destacar entre esos elementos que nos hacen empatizar mucho más con Tony, esa fijación que tiene con los animales. Lo primero que le vemos hacer de vuelta en el piloto es darse cuenta de que unos patos están en su piscina y simplemente ir a alimentarlos. Pese a ser un mafioso supuestamente, pese a ser alguien que se supone que es una horrible persona, ya desde ahí se nos empieza a mostrar un poco la contradicción de este personaje tan profundo. Y esta fijación con los animales sigue y sigue a lo largo de la serie, pero además suma a caracterizarlo en cierto sentido, a darle un cierto tono de complejidad, porque en realidad lo que le pasa a Tony no es simplemente que ame a los animales, Tony detesta a los humanos. Y es muy interesante lo que eso nos dice sobre su personaje, de ese carisma que atrae tanto de él, que algo de él que se supone que es malo en sí, es algo que nos hace tener empatía por él. Creo que nunca me he sentido tan confuso por un personaje como con Tony Soprano. Porque con Walter White es ciertamente fácil decir, es un hijo de puta ya. Y Tony Soprano es peor que Walter White en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo lo ves y siempre acabas sintiendo cierto elemento de pena, de simpatía por él. Porque sus problemas en sí son muy humanos. Las soluciones que encuentra esos problemas no tienen tanta humanidad de por sí. Pero ¿qué no puede empatizar con el estrés del trabajo, con tener una familia ciertamente complicada, con tener unos padres que no fueron los mejores en sí, o tener unos hijos que no te escuchan? Esa frustración que tiene Tony de tener tanto poder, pero al mismo tiempo no tener nada de control sobre su vida, es lo que nos hace empatizar con él. Además, Tony Soprano ejemplifica a la perfección una técnica que utiliza esta serie para empatizar con sus personajes, la diferencia de trato que se puede llegar a tener de una persona a la otra. Tony puede llegar a ser un cabrón con Carmela o sus amantes, pero con su madre es un amor y esta lo rechaza. Christopher es un cabrón total con Adriana, pero vive buscando la aprobación de Tony. Nadie es 100% malvado ni 100% bueno. Hay matices, y alguien que contigo puede ser la peor persona del mundo, con alguien más puede ser todo lo contrario. Y bueno, me podría quedar hablando de Tony Soprano un largo rato porque es un personaje que da para un video de 2 horas básicamente, pero bueno, tal vez sea mejor dejarlo para otro momento. Quería dedicarle una sección entera aparte porque él es la esencia de la serie, al igual que lo es Walter White en Breaking Bad. Si no fuera por este personaje en particular y su increíble actuación también, Los Sopranos sería una serie muy bien escrita pero que hubiera pasado un poco sin pena ni gloria. Pero al tener a James Gandolfini, al tener un personaje tan increíble de ver en pantalla, Los Sopranos se eleva hacia una obra maestra indispensable. Como el propio David Chase dijo, realmente lo que ocurría en el set era magia. Una magia que ni él mismo pudo haber predicho en sí. Es de esas veces en las que se alinean los astros. Al igual que pasó por ejemplo con El Señor de los Anillos. Simplemente hay un momento y lugar exactos en la historia de los cuales surge arte y magia. En un anterior vídeo hablé también de la comedia en Breaking Bad, la cual está presente obviamente a lo largo de toda la serie. Pero creo que Los Soprano es simplemente otro nivel de comedia. Sobre todo porque se acaba convirtiendo en algo que refleja la vida misma. Al igual que dijo el sabio Big Smoke, las mismas cosas que nos hacen reír nos hacen llorar. Tal vez aquí en habla hispana no se comenta casi nada de la comedia de Los Soprano, puede llegar a ser porque puede ser un poco específica y si también no conoces algo de inglés, es un poco más difícil conectar con esa comedia. O también es el hecho de que en la comunidad hispana, por cualquiera sea el motivo, no se ha profundizado casi nada en Los Soprano. Simplemente cuando se habla de Los Soprano te dicen es una obra maestra y punto, pero no se profundiza en los pequeños detalles que la hacen ser una obra maestra. Y les juro de verdad, es la serie más cómica que he visto en toda mi puta vida y también sirve mucho al propósito de la serie el hecho de que sea tan exageradamente cómica. Tal vez es el hecho de que esta gente está tan metida de lleno en su vida criminal que simplemente son hilarantes, o las conclusiones a las que llegan, su completa carencia de sofisticación, esa hipocresía que llevan. Y también el contraste que se da con la vida civil en sí. Cómo los civiles los miran y no comprenden lo que están viendo. Hay una cantidad estúpida de ejemplos de esto. Cuando Furio está enamorado de Carmela y se pone a llorar por ella porque no puede verla, porque no puede estar con su amor. Y Tony sale de la casa y le pregunta qué le pasa y Furio dice, no, es por mi padre. Y Tony le dice que tiene que superarlo y exactamente a la siguiente escena Tony está llorando por un caballo. Es simplemente ridículo. Los Soprano es la pura irracionalidad estúpida del ser humano en su máximo esplendor. Es una profunda hipocresía que nos hace humanos. Y es también una exageración del mafioso, porque ellos se creen que son los tipos del Padrino, gentes de honor, y realmente lo que hace Los Soprano es como ponerles una cámara ahí y que se vea verdaderamente de forma objetiva lo estúpidos que son.
O simplemente en cosas que pasan ahí y no te das cuenta, pero por ejemplo, en la obra, en la explanada, están todo el día, como ya dije, rascándose los huevos. Y cuando uno de ellos tiene que abandonar ese estilo de rascarse los huevos, prefiere volver y morir antes que trabajar como una persona normal, porque es gente patética en sí. Es gente que ha tomado el camino fácil en la vida y se muestra a cada oportunidad que David Chase tiene de ridiculizar a estos tipos. Pero ¿cuál es mi punto con todo esto? Porque podría ser una serie, bueno, que la comedia ya te hace reír y ya, pero creo que la comedia siempre tiene un fin oculto, que también nos revela nuestra humanidad, y por eso me parece tan importante que una buena serie tenga buena comedia, no solo para equilibrar ambos lados y que se sienta ciertamente humana, sino porque la comedia siempre revela algo del ser humano, y lo podemos ver en todo su esplendor en la siguiente escena. La cual, por cierto, debe ser el meme más repetido de toda la historia de Los Soprano. En un capítulo podemos empezar a ver los signos de demencia en Junior, pero de los que Tony realmente no se está dando cuenta del todo. En 3 ocasiones a lo largo del capítulo, Junior le dice a Tony que él nunca pudo ser un atleta universitario. Y Tony a la tercera ocasión se cansa y se va a la mierda, y dice que no le importaría que se muera simplemente por ese hecho, aunque nosotros sabemos que también es porque Junior fue un poco hijo de puta con él anteriormente. Pero es gracioso en sí el cómo le afecta tanto. Son también de esos pequeños detalles que, como ya dije, hacen mucho más humano de lo que debería ser a Tony. Y luego, al darse cuenta de que realmente Junior está mal, está perdiendo la memoria y que por eso está diciendo eso, Tony tiene que tragarse su orgullo, ir a casa de Junior. Y mientras Junior evade el tema en sí, porque esa es otra, también le gusta mucho hacerse la mosquita muerta, en una escena que no parece que vaya a tomar esa dirección, Tony le pregunta que si tiene demencia, ¿por qué siempre tiene que recordar las cosas malas? ¿Por qué no puede decir algo bueno? Y le dice que si no lo ama. Y no solo Junior, el personaje, quien se quiebra. El propio actor de Junior, Dominic Chianese, no pudo contener las lágrimas en esta escena. Y aún a día de hoy, al recordar ese diálogo, se quiebra de vuelta. Son estos pequeños detalles de los que hablaba de Los Soprano. El otro día leí un comentario que decía que Los Soprano es una comedia que te tiene riéndote todo el capítulo, pero que esconde tan sutilmente el drama dentro de ese capítulo que notas que estás sintiéndote ciertamente triste luego de matarte de risa todo el capítulo. Los Soprano logra un equilibrio muy fino entre hacerte reír, pero que también logres tomártelo en serio pese a ello. Y como ya dije anteriormente, es simplemente magia. Obviamente es dedicación, trabajo muy duro, pero es de esas cosas que surge simplemente cuando hay humanidad, cuando hay química entre los actores, cuando ocurren cosas que en un principio no se pudieron haber planeado. Sin darse cuenta, David Chase estaba escribiendo algo que iba a ser mucho más grande que él mismo, y que nos representa a todos como humanos. Escribiendo desde la experiencia personal logró hacer algo eterno. Y justamente eso es el buen arte. El buen arte no depende del periodo en el que se lance. Uno siempre debería poder llegar a conectar con una buena obra de arte. Y obviamente toda gran obra de ficción tiene que tener unos antagonistas a la altura del protagonista, que sean un contrapunto a todos esos temas que se están abarcando con ese protagonista, y Los Soprano no se queda corta con eso. En cada temporada de Los Soprano se nos introduce un antagonista principal, que a lo mejor se muere, a lo mejor no, dependiendo de lo que tenga ganas de hacer la serie con ese personaje, pero que en sí es un contrapunto a Tony Soprano y ataca justamente en donde le duele. Me duele mucho comenzar por lo mejor. Livia, el mal encarnado. Yo creo que David Chase ni siquiera era capaz de darse cuenta de lo que estaba haciendo al crear este personaje. Es un personaje endiabladamente malvado, pero que al mismo tiempo no puedo evitar sentir que es hilarante. Y todos hemos conocido una Livia Soprano en nuestra vida. Alguien que tiene narcisismo, pero que al mismo tiempo la juega de víctima todo el día. Que siente que le da su vida a los demás en una bandeja de plata. Que siempre habla con ese tono melancólico. A mí Livia Soprano me parte de la risa, pero también te hace empatizar mucho más con Tony, porque ves el estrés que le da a esta señora, cómo se paraliza con ella, o la ira que le provoca sencillamente, y no puedes evitar apenarte por él. Apenarte por un tipo al que su propia madre lo quiere matar. Y sí, es cierto, Tony ni siquiera desde el principio era bueno, pero es que Livia no lo hace por eso. A Livia todo lo que le importa es ella misma. Y en cierto sentido encarna todos los males de Tony, como dije anteriormente. Todo eso que le dicen a Tony de que no respeta a sus mayores, esa sensación de insuficiencia, de que el mundo no lo acepta por quien es, esa constante inseguridad y vulnerabilidad, que es algo que también comparte en cierto grado con Christopher, aunque el arco de Christopher es más bien por la sensación de no poder encajar dentro de la mafia por mucho que se sobreesfuerce.
y tal como le dice a Adriana, iría al infierno por Tony y le ha dado pedazos de su alma. Otros antagonistas fantásticos son Phil Leotardo y Rich Aprile, gente que sale de la cárcel y que confronta a Tony en su autoridad porque es un jefe que pasó por encima de su tío, alguien completamente incapaz de dirigir la mafia, y no respeta a sus mayores. Luego, por ejemplo, tenemos a Sal Bonpensiero, el cual no es ciertamente un antagonista como tal, sino más bien algo que le quiebra el corazón a Tony. El hecho de tener que matar a un amigo tan cercano es lo que va comiéndose poco a poco pedazos de su alma. Alguien a quien le dio 1000 oportunidades y que de verdad no quería que fuera una rata. Tony Blundetto es la culpa por su familia personificada, el hecho de sentir que les falló todo este tiempo. Y luego ya tenemos a Ralph, que es el psicópata por excelencia y uno de los pocos que verdaderamente se le planta a Tony como algo de lo que debe deshacerse. Porque si Sal Bonpensiero era tener que matar a un amigo con mucha pena, con Ralph es todo lo contrario. Tony a lo largo de toda la serie quiere estrangularlo en sí, pero no puede porque es un capitán y esto y aquello, hasta que eventualmente dice que se joda, y todo por algo que a los demás se les hace que no es para tanto, pero para Tony fue lo peor, la crueldad animal. Y no solo la crueldad animal, lo que ocurrió en el capítulo con la prostituta y que lamentablemente tuvieron que dejar pasar, son todas cosas que van sumando hacia caracterizar a Ralph como lo que es. Prácticamente el diablo traído a la tierra. Es alguien verdaderamente demoníaco, incluso para estándares de la mafia. Y también alguien que le hace darse cuenta a Tony de que no coexiste con ningún santo, que en su negocio tan solo hay de malos para abajo, y que él mismo forma parte de toda esa basura. A diferencia de Breaking Bad y otras series más modernas, Los Soprano abraza el formato episódico como forma de desarrollar a sus personajes y de crear drama. Sí, en una temporada a lo mejor hay cierto foco en cierto personaje que acaba desembocando en su muerte, pero esa es la gracia que tiene Los Soprano con respecto a otras series episódicas. El hecho de que cada capítulo tenga una trama aislada y no sea una continuación directa de lo que ocurrió en el anterior, no significa que no haya consecuencias o que los episodios estén escritos con relativa distancia uno del otro. Hoy en día las series episódicas son vistas mucho peor por parte del público, hay una excesiva cantidad de relleno en esas mismas, pero Los Soprano logra diferenciarse de eso porque las tramas son continuadas en sí, solo que hay un conflicto nuevo a cada vez que ves un capítulo, porque los personajes no se ponen en una situación repetitiva una tras otra, son desarrollados con estos conflictos. Hay tramas que se mantienen de forma continua en la historia o incluso temas que llegan desde el primer capítulo hasta el último, pero al mismo tiempo tenemos episodios a los que podemos llamarles standalone. No se sienten como el conflicto de la semana, el caso de la semana, el monstruo de la semana, sino que son episodios contenidos que puedes ver en cualquier otra situación y te va a encantar. Por eso Los Soprano es tan fácil de volverse a ver. Y además eso me encanta porque tú te ves Los Soprano porque te gusta demasiado y punto. No te la sigues viendo simplemente porque al final del capítulo hay un cliffhanger y ¡ay, miren, se va a morir! Y luego no se muere y ya. Los Soprano aprovecha cada capítulo para desarrollar algo en concreto. Está el muy conocido episodio de Pine Barrens, el cual nos desarrolla muy a profundidad la relación entre Christopher y Paulie, pero también es un episodio hilarante que a todo el mundo le gusta. O el episodio de la discriminación hacia los italianos con todo el tema de Cristóbal Colón, el episodio de la universidad, el cual es increíble, y el cual tiene mucha más importancia de la que uno creería, porque realmente tener a tu protagonista matando a alguien de forma tan brusca no era algo que fuera tan común, y había mucho miedo de que eso saliera mal en la serie, pero la audiencia acabó respondiendo muy bien al capítulo. Otro elemento que me encanta es que pese a este formato episódico, todos los elementos de la serie que se mencionan desde el primer capítulo hasta el capítulo 86, que es cuando termina la misma, se mantienen constantes. El ejemplo más obvio es cuando AJ le dice a Tony que hay que disfrutar de los pequeños momentos. Y Tony, al igual que nosotros como audiencia, no recordamos esa frase porque pasó hace 80 episodios, pero David Chase y su equipo de escritores se dieron cuenta y la colocaron. O pequeñas cosas que pueden resultar un gag cómico como Tony diciendo qué pasó con Gary Cooper, el tipo silencioso y fuerte, pero que se mantienen a lo largo de las temporadas, y eso lo dijo en el primer capítulo. Por eso cuando te vuelves a ver Los Soprano es increíble porque dices, con que esto pasó en este capítulo en particular, porque logra ser una serie memorable en sí. Y lo increíble de esto, y que da para otro video aparte, es que esos 86 capítulos que dura la serie fueron lanzados en un periodo muy corto de tiempo. La serie comenzó en 1999, si no me equivoco, y terminó en 2007. Son 8 años de serie. Y si lo comparas con cómo son las series hoy en día, que en 8 años a lo mejor te sacaron
3 temporadas, es un poco deprimente, ¿no? Porque además Los Soprano mantiene un nivel de calidad altísimo a lo largo de todos esos capítulos. O sea que no es tan necesario esperar tanto por calidad en cada temporada. No hace falta esperar 3 años a que salga la próxima temporada de The Last of Us. Se pueden hacer series increíbles en plazos más razonables de tiempo. Y eso te hace darte cuenta de que la televisión hoy en día está en una crisis. Porque si antes pudieron, hoy deberían poder. Seriously, we're both adults here, right? So, after all is said and done, after all the complaining and the crying and all the fucking bullshit, is this all there is? Un tema muy abarcado en esta serie es el absurdo de la vida que se presenta ante nosotros. Como dice Livia Soprano a AJ, todo es una gran nada. Y la serie, en sus momentos más existencialistas, trata sobre Tony afrontando eso. El absurdo de tener que matar a un amigo tan cercano por algo que les es obligado, de enfrentarse a su familia directa y tener que divorciarse, supuestamente haciendo todo por ellos. De ver cómo su propia madre, a la que intenta ciertamente complacer, intenta matarlo. Es el completo absurdo de la vida. También el absurdo de esta serie se ve en esa incapacidad de cambiar, de dejar los malos hábitos. Porque en última instancia, Tony Soprano no mejora a lo largo de la serie. Tiene algunos altibajos, pero en general lo que hace constantemente es ir cavando más su propia tumba. Tony no comienza siendo una buena persona, para nada. Lo primero que le vemos hacer es atropellar a un tipo y partirle las piernas porque le debe dinero. Pero se contrasta eso con su lado más vulnerable, haciendo que empaticemos con él. Aunque luego, a la hora de la verdad, si nos damos cuenta, él tan solo ha empeorado. Y esto conecta directamente con el final de la misma. El final de Los Soprano es un tema muy controvertido en sí, pero creo que ya hay un cierto consenso de lo que ocurre. No voy a spoilear directamente lo que pasa, pero sé que conecta muy bien con toda esa tesis general de que todo es un gran vacío, de que todo es una gran nada, y de que estamos aquí en este planeta lidiando con eso. Hay un cierto halo de tristeza en Los Soprano, un cierto halo de melancolía, de sensación de vacío existencial. Pero pese a que a mí no me gusten tanto esta clase de obras que por lo general no te dejan nada, simplemente son un descargo del autor que siente que su vida es una mierda y que por eso toda la vida en general es una mierda, Los Soprano es ciertamente diferente. Por mucho que sea una serie ciertamente absurda y nihilista, en la cual incluso sus propios personajes nunca cambian para bien, siempre se van volviendo peores, de todas formas es una serie que aprecio por ese cierto toque de realismo. No todas las series tienen que dejarte con esperanza, no todos los finales tienen que unir todo de alguna forma muy conveniente para que todo acabe siendo muy conmovedor. A Los Soprano no le interesa mostrarte eso. Te dice directamente a la cara que estos personajes son irredimibles y que está bien tener historias así, al igual que está bien tener historias igual de bien escritas y humanas como El Señor de los Anillos, donde la esperanza puedes encontrarla en todas partes. Lo que hace especial a Los Soprano es justamente eso, que no intenta darte esperanzas vacías. Es el reflejo de la vida de un hombre amargado, pero también edulcorado con cierto grado de humanidad. Los Soprano es profunda, digna, humana y personal. Sí, hay hipocresía en estos personajes. No son santos. La mayoría son personas horribles, aborrecibles. Pero dentro de esa hipocresía hay miedos, dudas, esperanzas, una dificultad para aceptar su propia realidad, dificultades familiares y, sobre todo, al igual que ocurre con el creador de la serie, una profunda búsqueda existencial. ¿De qué sentido tiene esta vida? Por eso me parece tan importante la escena de Tony tomando peyote y gritando a la nada misma en un escenario bellísimo. Lo entiendo. Fuera de todo lo comentado, y ya para finalizar este vídeo, el otro día me quedé pensando en lo mucho que ha influido Los Soprano en mí, cómo ha crecido mi amor por la serie con el pasar de los años. Últimamente solo esperaba por el momento del día en el que pudiera ver un nuevo capítulo. Era mi alegría diaria. Es una serie que se supone simplemente de mafias en un principio. Cuando te la recomiendan te dicen, bueno, es la mejor serie que he visto, la mejor serie de mafias, pero te esperas otra cosa en sí. No te esperas algo tan humano. Los Sopranos se va quedando tanto contigo hasta el punto en el que solo te das cuenta de lo feliz que te hace cuando echas la vista atrás. Y porque es una serie en la cual sus escritores, sus actores, toda la gente que estaba detrás se divirtieron, porque todos conectaron con Los Soprano. La propia Eddie Falco, la actriz de Carmela, en el documental que le dedicaron a James Gandolfini, cuenta que en una escena random
que se suponía sin tanta importancia, aunque yo creo que realmente sí la tenía, donde simplemente debía hablar tonterías con Tony y no mirarse el uno al otro. Al final del día, de terminar de rodar esa escena, se quebró al pensar que nunca más iba a tener una experiencia así en su vida, que nunca iba a tener tanta química con otro actor, que nunca iba a haber algo como Los Soprano para ella. Y es que Los Soprano es una de esas cosas que ocurren una vez en la vida, que es simplemente como atrapar un rayo con una botella. Es una serie que trasciende el género de mafias, que trasciende los propios crímenes, que trasciende ciertamente esa sensación de nihilismo que puede llegar a tener, para dejarte ciertamente reflexivo, obviamente, pero feliz de estar vivo, y al mismo tiempo sintiéndote vacío cuando termina. Y quiero finalizar este video citando un comentario que leí hace un tiempo, que creo que es la mejor definición de Los Soprano, y lo que la hace tan única y especial. Amo cómo Los Soprano te podía hacer reír como si fuera la mejor comedia y llorar como si fuera el mejor drama. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.